Pues bien, después del tremendo susto que nos llevamos los mexicanos con motivo de los temblores que originaron el 19 del pasado mes de septiembre, actualmente parece ser que ya, por lo pronto, ya todas las víctimas que habían sido declaradas como desaparecidas, pues parece ser que ya se rescataron los cadáveres. Recordemos que aquí hubo muchos salvamentos de gentes que estuvieron ahí en estos siniestros, sobre todo en la Ciudad de México, en donde vinieron una serie de voluntarios de varios países y ayudaron a rescatar a las víctimas, tanto las que estaban todavía con vida como los que ya habían fallecido. Y bueno, ese temblor a la fecha, según datos, ha arrojado ya cerca de 400 muertos, 380 y tantos van por ahí. La mayoría de las víctimas pues son de la Ciudad de México. A todo esto es de reconocer, ya está reconocido por las autoridades, por el público e incluso por el extranjero, que el espíritu solidario, de cooperación, de ayuda, de solidaridad que participó y que expresó la ciudadanía. Esto es muy importante. Recordemos que ningún país puede ser nada sin la cooperación, sin la participación de ciudadanos. Y esto, de alguna forma, pues generó, dentro de los problemas que tenemos, una buena percepción, un buen aliento para el pueblo de México. Ahorita están en periodo de reconstrucción y seguramente se van a gastar muchos millones de pesos. Y precisamente a raíz de eso se han dado una serie de acontecimientos políticos. Recordemos que a raíz de ello, desde antes, la ciudadanía, los políticos y muchos analistas pedían precisamente que ese financiamiento que el gobierno a través del INE y los institutos electorales de los estados proporcionan a los partidos, que se redujera o que no se les diera. Y en un acto, dicen algunos, de populismo y electorero, pues los partidos todos ya están diciendo que van a aportar y aportaron. El PRI ya dijo que renunciaba a su financiamiento ahora para estas elecciones del año próximo, y ya otros partidos, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, el Verde Ecologista, en fin, todos han dicho que van a participar. Sin embargo, esta situación es un poco electorera, un poco dada de acuerdo a las circunstancias, pero habría que pensar que esto se dio, y precisamente hay que tener memoria, este financiamiento de los partidos se dio porque anteriormente muchos recursos que utilizaban los partidos, sobre todo los partidos fuertes, no se sabían cuál era su procedencia. Eran de particulares, eran de gentes que tenían intereses políticos, económicos en las administraciones públicas, y ellos financiaban. Y lo peor de todo, que había exceso en este financiamiento, y por eso precisamente se modificaron las leyes electorales, la propia Constitución, y se financió a los partidos, y eso fue presente para evitar que intereses ajenos a la democracia, a la política, incidieran en los procesos electorales y determinaran, por decirlo así, los que nos iban a gobernar. Y ahora precisamente la gran pregunta es, si los partidos no tienen financiamiento por parte del gobierno, o más bien por parte de los contribuyentes, que somos todos, ¿de dónde lo van a sacar? Y lo peor de todo, antes se decía que eran compañías particulares, políticos importantes o gentes de dinero, y hoy se teme de que incluso esos recursos provengan de otras fuentes, de otros personajes, de no una conducta lícita. Y eso es un poco delicado. Por lo pronto ya los partidos se van a desprender de muchos recursos, y habría que ver cómo le van a hacer las autoridades electorales para fiscalizar y para controlar que los gastos que se eroguen en estas campañas pues sean de acuerdo a lo que está autorizado por la ley. Pero bueno, eso lo veremos. Por lo pronto ya la política está a todo lo que da,
Ya el próximo mes, en noviembre, ya se empiezan a vislumbrar y realmente a decidir las precandidaturas, y de ahí empezará la guerra para el 2018. Ya para el mes de febrero tendremos ya candidato presidencial y enseguida tendremos candidatos a los senadores, a los gobernadores que se van también a elegir en este proceso electoral, a los diputados locales y a los alcaldes. Y bueno, a todo ello, precisamente ahorita está también la guerra de declaraciones respecto a este Frente Ciudadano, esta coalición política que se ha dado entre los partidos Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano, encabezados por Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado. Y esto por lo pronto vino a temperar, por decirlo así, las campañas de los demás partidos. Ya lo están atacando de que precisamente es un movimiento de que no va acorde con las ideologías de los partidos, pero bueno, ellos han dicho que en última instancia lo que les importa más es cambiar la forma de gobernar y quitar una serie de vicios, pero habría que verlo. Lo importante es que estemos nosotros los ciudadanos bien pendientes de lo que va a pasar, y sobre todo estas enseñanzas que nos deja el temblor, que dejó muchas víctimas y dejó muchos daños, tanto materiales como humanos, nos haga reflexionar y nos haga también recapacitar, y que no sea precisamente en estos desastres que se dan en que la ciudadanía ve menguada pues su salud y ve frustrada y ve truncada su vida en muchos casos y su patrimonio, en que nos unamos. Es importante que la ciudad participe en todas las actividades que tiene derecho a hacerlo. Y bueno, y aquí muchos analistas han dicho, y yo estoy de acuerdo con ello, que efectivamente los gobiernos actuales y de cualquier partido, pues muchos de ellos, la mayoría, no se han comportado a la altura de las necesidades del país. Los actos de corrupción, de impunidad, de opacidad en el manejo de los recursos públicos están en todos los niveles y en todos los gobiernos, desde la Presidencia de la República, que han atacado mucho los gobernadores, los alcaldes y los diputados. Pero también es importante que los ciudadanos también nos comportemos también a la altura. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los funcionarios que son los corruptos, efectivamente, eso no lo podemos negar, pero a veces también somos cómplices por acción o omisión. Y el otro día escuchaba una serie de comentarios, efectivamente tiene razón. ¿Cuántas veces, cuántas veces los propios ciudadanos, si no fomentamos, propiciamos ello? ¿Y cuántas veces hemos oído decir, bueno, si aquel roba es corrupto, también yo lo voy a hacer? No. Yo creo que en este caso cada quien debemos de justificarnos nuestra propia conducta y no basarnos en lo que hacen otros. Vi el otro día, aquí en Tejupilco precisamente, en donde el ayuntamiento está tratando de ordenar el comercio, tanto ambulante como el establecido, y los inspectores de esta gobernación llegaron a una tienda, por cierto, que de una persona, dueña de una persona, pues que tiene una tienda pues de una inversión grande, y que le reclamaban los inspectores de que tenía muchos objetos fuera de su inmueble que rentaba, en el pasillo. Y esta señora, que no quiero decir su nombre, alegaba, oiga, pero la de ahí enfrente también tiene un poco, tiene también utensilios ahí, tiene mercancía fuera del inmueble. Y bueno, yo creo en este caso cada día debemos justificarnos, porque habría que decirle a la señora, bueno, y vea a aquellas personas que sí cumplen, tomemos el ejemplo para imitarlo de las personas que sí cumplen y no que incumplen, porque entonces estamos nosotros también cayendo en un error. Si aquel es corrupto, ¿también yo debo serlo? No. Si aquel es corrupto, que lo sea, yo voy a comportarme de tal forma. Y así vemos una serie de cosas. Precisamente nos hemos quejado, por ejemplo, a veces de aquí, de que las coladeras están tapadas, de que el drenaje no funciona, pero ¿cuántas veces vemos, o nosotros hacemos lo mismo, que no tiramos la basura en donde debe de ser, que tiramos muchos objetos a la vía pública y eso van a las coladeras? ¿Cuántas veces nos quejamos de la autoridad de que no hace tal o cual obra y efectivamente a lo mejor se roban las cosas, pero definitivamente sí hace malos manejos? Pero ¿cuántos ciudadanos no participan
no cumplen con los impuestos, con los derechos, y son los que a veces más alegan. Y estamos hablando no de la Ciudad de México o de otro país, de aquí de Tejupilco. El tráfico, por ejemplo, vemos cómo la vialidad no estamos realmente educados. Vemos a los taxistas que a media calle agarran y se dan vuelta a media calle y paran todo el tráfico. En las calles principales, en la calle que va hacia la colonia Hidalgo, que es la calle Independencia, parece ser que es, en doble fila no dejan pasar las gentes y se estaciona aunque haya un disco por ahí. Y así podemos seguir hablando de muchas cosas, ¿verdad? De las invasiones. Recuerdo yo que hace algún tiempo, cuando estaba aquí en la colonia Rincón de López, sobre el río en donde convergen los dos ríos, a la altura de la colonia Juárez, hubo muchas personas que se estaban asentando en el lecho del río. Las autoridades municipales decían que ahí, primero, no se debían establecer. ¿Por qué? Porque era una zona federal. Segundo, porque había un riesgo de las inundaciones. Y cuando hubo unas avenidas fuertes por motivo de las aguas, se les inundaron y después le echaban la culpa al gobierno y querían precisamente que el gobierno les repusiera los daños. Eso no puede ser. Lo importante es esto, reflexionar que si tenemos una autoridad que no cumple con la ley, una autoridad corrupta, para poder también nosotros exigirle, hay que también actuar por responsabilidad. Y les voy a decir un dato, me consta. Hace algunos años que estaba en el ayuntamiento, la administración municipal de ese tiempo hizo una campaña para que la gente cumpliera con los impuestos, con los derechos del agua, el impuesto predial, etc. Pero sucede que algunos funcionarios de ahí ni siquiera cumplían con ello. Y yo les decía, ¿con qué autoridad vamos a exigir a los ciudadanos que cumplan cuando no están cumpliendo aquí? Y así hay muchos casos. Por lo tanto, sí habrá que reflexionar, independientemente de que hay que combatir la autoridad y tiene la obligación en primer término de comportarse con seriedad, con honestidad, con transparencia, también nosotros debemos tener un ejemplo, porque ese ejemplo que nosotros damos hacia la ciudadanía también repercute en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros amigos, y esas conductas indebidas debemos irlas combatiendo para obligar a las autoridades a que también se comporten de acuerdo como deben hacerlo, de acuerdo a la ley, con honestidad, con transparencia, con responsabilidad, con sensibilidad. Y habría que ejemplificar y que imitar a los pueblos, a los gobiernos de otros países. Por ejemplo, en Europa hay muchos países que la ciudadanía, antes que nada, es cumplida, es honesta, es solidaria con sus autoridades, y la autoridad está obligada también a corresponder a esa actitud de la ciudadanía. Y así tendremos nosotros gobiernos, es muy importante que nosotros tengamos gobiernos honestos, porque de lo contrario, por más economía que haya, por más buena economía, por más trabajo que haya, si no nos comportamos nosotros también a la altura de los principios, de los valores, difícilmente vamos a poder nosotros exigir a las autoridades que cumplan. Y definitivamente un pueblo, ese dicho que dice que el pueblo tiene lo que merece, a lo mejor así es. O sea que había que obligar a las autoridades a que se ciñan a la ley y que cumplan, con lo que la Constitución mandata, con las leyes mandatan, y también cumplir nosotros, para así todo el mundo nos ciñamos al principio de derecho, de legalidad, de transparencia y sobre todo de honestidad. Gracias, buenas noches.